Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, ¿cómo están con todos? Bienvenidos a Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana, revista de filosofía. Yo soy Noem. Hola, yo soy Diego, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una especial invitada, Verónica Neira. Vera, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito de a qué te dedicas. Yo me dedico a la edición por el momento. Este rato trabajo en la universidad, estoy a cargo de un par de revistas, hago entre corrección de estilo y gestión editorial. Y además he trabajado como profesora muchos años de lengua y literatura, de escritura académica y soy antropóloga. Bueno, muy bien. Y a continuación entonces empezamos con noticias que ponen en riesgo a la humanidad. Hoy día no están tan catastróficas como el primer programa, así que no tan riesgosas, pero al menos sí para motivar algún debate, ya que estamos con la Vero. He seleccionado algunas noticias que tienen que ver mucho con libros, con letras y algunas cositas para ver qué vamos opinando. Bueno, el 10 de abril pasado salió a la venta un nuevo libro de Michel Onfray, un filósofo francés bastante famoso que se llama Ánima. Y en uno de los párrafos de este texto dice: la historia del alma es la historia de la idea que el hombre tiene de sí mismo frente a la muerte. Desde los primeros humanos que descubrieron los ciclos de la naturaleza hasta los últimos, nosotros, que estamos vislumbrando lo poshumano, más allá de la vida terrestre, pasando por los hombres de las pirámides, del ágora, del foro, de la iglesia, y antes de llegar al hombre del supermercado planetario. Esta es la odisea que me propongo relatar. Del alma inmaterial al alma digital, todo converge hacia la posibilidad de un poshumano inaugural de lo inhumano. Este futuro ya es nuestro presente. Con esa noticia, Vero, quisiéramos comenzar justamente preguntándote qué es lo que opinas vos respecto a esta digitalización del mundo. Vos que vives en el mundo de los libros, digamos, creo que hay varias preguntas que podrían surgir, pero ¿qué te parece esto precisamente de lo inhumano dentro de lo humano? Pensándole en el tema de los libros, de la divulgación, puede ser súper útil. Pienso, por ejemplo, en las revistas científicas, o en las revistas divulgativas, o en los libros en general. Tienes más posibilidades y chances de llegar a muchísima más gente. En general, por ejemplo, en la Universidad de Estrada las revistas las maneja únicamente digital. En la universidad que trabajé antes pasaba lo mismo, mientras que... Pero claro, los libros también puedes tenerlos digital. A mí me cuesta leer libros digitales. Yo prefiero, ante todo, poder pasar las páginas y que vaya sonando incluso el libro, tomar la puntita, ir señalando cosas, subrayando. A mí me gusta subrayar y rayar los libros y poner post-its y cosas. Pero es mucho más fácil divulgar y llegar a gente a través de los medios digitales. A mí me causaba un poco de inquietud porque el otro día leía que los artículos científicos, que sobre todo que se publican en estas revistas digitales, y bueno, tal vez esperemos que esa no sea la suerte de Mundana, revista de filosofía, que a pesar de tener un gran alcance, un gran potencial de alcance, no necesariamente llegan a un público gigante, más bien se quedan en un círculo cada vez más reducido. El libro físico, de alguna manera, sí te obligaba al estar en contacto con él, en darle otro trato. No sé, Noé, ¿vos qué opinas de eso? Ay, no sé, yo soy fan de las lecturas, pero en vivo y en directo. O sea, a mí me cuesta muchísimo relacionarme con lo digital, pero creo que también depende del público. O sea, cada quien va a buscar de forma digital a lo que está interesado, oye, pues. Pero sí creo que, por ejemplo, si existiera una entidad que financie la revista de filosofía mundana, sí creo que llegaría... Los contactos en Instagram, claro. Sí, llegaría a muchas más personas y eso creo que sería como que más fructífero, tanto para como que cultivar esa semillita en las personas. Entonces creo que sería más útil siendo físico que digital. Claro. Ahora, Vero, vos en la antropología, seguramente estudiarás mucho el tema de los rituales, de las tradiciones. ¿Qué rol cumple el libro en esa danza, digamos, de lo humano? ¿Por qué siempre tenemos esta discusión? Siempre estamos discutiendo, en todo lado entra el debate, si es el libro físico, el libro digital, y bueno, también el debate de por qué no leemos. Pero, ¿qué función cumple ¿Qué acto tiene esto? Yo creo que hay un par de cosas y que tiene que ver mucho con el tema generacional. Cuando yo trabajé como profe en colegio, me pasaba que la mayoría de mis estudiantes preferían leer digital. Preferían leer digital. O sea, ya pasaron, ya son los nativos digitales, sí, y la gente que está ahí. Claro,
estudiantes que tenían unos 13, 15 años menos que yo, ellas preferían leer digital. Cogían sus celulares y tenían los libros digitales. Muy, muy pocas preferían el libro físico. Yo no consigo, o sea, si yo estoy leyendo un artículo científico porque estoy haciendo investigación, chévere, el artículo digital. Si puedo tenerlo en físico, me sale mejor porque, de nuevo, me gusta subrayar y me gusta llenarle de puntitos y papelitos y cosas. Pero caso contrario, el artículo digital para temas de investigación se me hace mucho más práctico, pero también porque aprendí a investigar con artículo científico en digital, en la compu, en el celular, en cualquier otra cosa. Pero para disfrutar de la lectura así como, ay, mi libro lindo que estoy leyendo, lo leo en físico. Claro. Por hobby, por gusto. Sí, tiene que ser en físico. Sí, yo también opino. O sea, el otro día estaba conversando con unos amigos y decíamos esto de qué sería de los libros de cartas. Sí, con una amiga específicamente. ¿Qué serían de los libros de cartas, los epistolarios, si es que alguien tendría que sacar, no sé, una conversación que tiene un famoso de ahora con alguien? ¿Qué extraes? ¿Cómo recuerdas de ese registro cuando tienes chance de borrar todo lo que has escrito de un plumazo? Puedes eliminar toda una conversación de años en el WhatsApp, en cualquier chat de mensajería, pero sobre todo también el tiempo. O sea, el tiempo que te tomabas en escribir algo y el tiempo que reaccionas ahora. Yo creo que las cartas, o sea, las cartas de antes eran básicamente cartas de amor, en su mayoría. Hay un libro que se llama como que Cartas de amor de grandes hombres en historia. Y yo creo que hoy en día, o sea, ya no se escribe cartas, número uno, que creo que es la decadencia del romance. Y siento que, o sea, como que ya no hay esa poesía al mandar un mensaje por WhatsApp. O sea, yo creo que los medios digitales como que le bajaron un poquito a lo romántico, a lo poético en los mensajes. O sea, lo que yo digo es que cambiaron el formato. Pienso en este disco nuevo que sacó Residente. ¿Escucharon? Sí, hermoso. Ahí tiene Hermoso. Escuchen ese disco. Es muy lindo. Y al principio, en una de las canciones, no me acuerdo el nombre, reproduce estos audios que se manda él con una amiga a la que le dedica la canción que se muere. Y reproduce los dos audios, el audio que le manda él y el audio que le manda él. Son los dos últimos audios que se mandan. Una cosa muy, muy linda. Entonces, pese a que le vuelves menos romántico y pensado a la forma del lenguaje, yo no creo que le quitas, si quieres verle así, el romanticismo, sino sencillamente le cambias el formato. Ajá. Y como le vuelves más natural a la conversación, porque ya no es que estás todo el tiempo mandando mensajes escritos tampoco, sino te mandas el audio de 3 minutos que terminó haciendo un podcast, pero puedes hacer esto y no es que pierde el romance, sino que le vuelves más habitual a la conversación y menos compleja a la situación. Bueno, veamos cuántas personas conquistan mandando el podcast de Mundana a sus amigos, amigas, pero sí, lo que vos dices de esto de la transformación del texto y la transformación del lenguaje es algo muy interesante. Ahora, para pasar de noticia, pero igual vamos a mantenernos conversando sobre esto, no sé si ya vieron este último libro de García Márquez. En agosto nos vemos, este famosísimo libro, salió el 6 de marzo, y han habido un montón de críticas, digamos, la crítica literaria que se divide, y el New York Times saca un artículo, una opinión que dice, sería mejor si el último título de García Márquez nunca se hubiera publicado. Y dice, cuando Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad y de otras novelas, murió hace 10 años, dejó una novela inacabada, es lo que estamos hablando, en agosto nos vemos. La novela se publicó el 6 de marzo, provocando críticas a veces agresivas de académicos, de escritores y fans, quienes se han mostrado en desacuerdo no tanto con la novela, sino con lo que consideran un acto de traición que pone en riesgo el legado de García Márquez. Ahora, justo con lo que vos decías, cuando vos mandas un audio tienes el registro clarísimo, ¿no es cierto?, la evidencia de lo que la persona quiso decir. Pero al menos pensando en la filosofía, cuando vos vas al libro, puedes interpretar muchísimo y ahí tienes toda esta rama de la hermenéutica, de la interpretación, de poder leer las cosas más allá del texto en sí mismo. Entonces, volviendo a la discusión entre lo humano, lo posthumano y esto, ¿sería una traición a García Márquez? ¿Estaríamos rompiendo con su voluntad o con su legado? ¿Y qué estamos haciendo con lo humano cuando trasladamos ciertas cosas de la vida como la palabra? Pregunta, perdón. ¿Se publicó original, o sea, el libro original de García Márquez? Sí, la idea es que era un manuscrito que estaba escrito ya en la parte más enferma digamos, cuando estaba enfermo García Márquez y que los hijos le lograron recuperar, poner ciertas cositas editoriales y salió.
O sea, a ver, no he leído obviamente ese libro de García Márquez, estoy pensando en cuando publicaron La Universidad Desconocida de Roberto Bolaño, que se publica póstumo, es poesía de él, pero que es así como que recogieran un montón de cosas y les ponen. Él tenía como medio armado el manuscrito, no estaba terminado. Y para mí, Verónica Niega, ese libro no representa a Roberto Bolaño. La Universidad Desconocida no representa a Roberto Bolaño, entonces yo no sé si, y en este caso Roberto Bolaño había decidido que eso no se iba a publicar porque no estaba listo. Y se muere obviamente antes de acabar. Habría que ver si García Márquez dijo como sí, esto está listo para ser publicado y eventualmente que alguien lo haga, o si dejó a medias y decidieron publicarlo así nomás. Porque si es de eso, si es dejar a medias y hacer que los editores hagan el trabajo, que algún trabajo se supone que harán, yo no sé, o sea, yo siento que sí es traicionar un poco el legado, porque queda una cosa que seguramente si hubiera estado vivo no hubiera publicado, hermano, no lo hubiera hecho. Y, no estaba listo. y para ponerle un poquito más de candela a la cuestión, y si el libro inacabado, hipotéticamente inacabado, vos le metías a ChatGPT y eso te terminaba el libro. El segmento tiene por objetivo discutir las cosas que ponen en riesgo a la humanidad. Y efectivamente la creatividad todo el tiempo se discute respecto a si somos creativos utilizando inteligencia artificial o estamos traicionándonos como humanos. Yo desde mi lado creativo te diría que estamos traicionando. Pero entiendo que puede ser útil para un montón de cosas y que puede ser útil para temas de creatividad. O sea, como si no le gustas para la creación, sino para que te dé una idea o una línea. Una herramienta. Como una herramienta, no que sea el proceso creativo, porque si no, no es una creación humana y no es parte de lo que uno está haciendo y de lo que quiere hacer, sino es una cosa que me dieron haciendo. Así como pagarle a alguien más para que te hagas un que sale gratis. Claro, pero bueno, digamos, el otro día veía una noticia y es en un libro de García Márquez mismo, de El amor en los tiempos del cólera, que él escribe cartas románticas ahí en el pasillo. Eso es más romántico que meter en ChatGPT. No sé, vos no decías hace rato que las cartas de amor... ¿Qué sentirías si te mandan una carta de amor maravillosa y de repente es la carta hecha por ChatGPT? Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta fenomenal para cuestiones académicas, pero yo creo que si lo utilizas hasta incluso como una herramienta dentro de procesos creativos para hobbies, yo creo que ahí estás como que irrumpiendo un montón ese proceso que es natural, que hace la humanidad, vaya pues. Pero yo me limitaría a utilizar solamente para cosas académicas o sea, laborales, pero muy puntuales, o sea, no para procesos creativos. Bueno, estando en la Universidad de Cuenca, en los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación, agradecerles siempre el espacio. El otro día también salió una noticia de que en una de las editoriales científicas más importantes se había colado, digamos, esto que este es el resumen de ChatGPT, entonces también... Esto de sí, para lo académico sí, pero lo amoroso no, también me deja a mí como, ¿no es un poco hipócrita decir para unas cosas sí, para otras no? O sea, lo que yo digo es que puede ser útil si se le usa como una herramienta y no como el fin. Es decir, si yo voy a usarlo para poder decir como, ok, estoy un poco perdida en esto y no estoy segura qué hacer o cómo seguir hoy, estoy así como cerrada, ya no se me ocurre, no tengo más ideas, no nada, uso ChatGPT para que me dé una línea y digo como, estoy haciendo esto. O sea, está permitido drogarnos recreativamente, pero no para ganar el campeonato mundial de fútbol. Sí. Bueno, es un debate ético bien interesante, pero bueno, ya para avanzar a la última pregunta de noticias que ponen en riesgo a la humanidad. Esta noticia, no sé si pone en riesgo, más bien me da mucha alegría porque es un libro fantástico, pero que muestra una cosa interesante, porque cuando Nietzsche dijo que Dios ha muerto, hemos visto que Dios no está tan muerto porque las religiones siguen y ahora hay gente que cree hasta en un montón de otras cosas. Pero bueno, hay muchos que vaticinaban que la pandemia iba a matar al libro, ya que definitivamente el libro en físico iba a morir. Y de repente, justo cuando eso estaba pasando, llega Irene Vallejo y publica El infinito en un junco. Un libro maravilloso que creo que deberíamos recomendar a todas las personas que amen leer y que amen leer el libro físico. Pero El infinito en un junco, Irene Vallejo. Un libro maravilloso, y ella es lo que dice una cosa. El éxito se produce cuando los gurús de la cultura ya estaban expidiendo el certificado de defunción del libro tradicional en papel. El infinito en un junco nace de la rebeldía optimista, pues yo creía, dice Vallejo, quería contar la historia del libro como un gran superviviente, gracias a un clan que es la tribu lectora, pero también a las personas que trabajan en las bibliotecas, las editoriales y la educación.
¿Crees que va a morir el libro? ¿Crees que algún día va a morir o que es intrínsecamente humano y mientras nos mantengamos humanos, el libro físico, el papel, esta relación con la tinta, con esos olores y con todo eso va a seguir? Yo le tengo fe al libro. Un montón de fe. Tal vez irracional, pero le tengo un montón de fe. Pero porque yo crecí entre libros y yo estudio literatura y es de las cosas que más me gusta hacer en el mundo. Pero casi como fetiche, dirías. Ya. No, algo no, humano. La pregunta sería, ¿es humano o no es humano? Todos los humanos. Debería, espero, me encantaría. No creo que es de todos los humanos y tengo fe y la esperanza puesta en que sí, que el libro va a mantenerse. No sé si... Sí, bueno, tal vez solo para ir cerrando el programa, el segmento, porque en el máster ya nos están diciendo que estamos por acá por cerrar. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es que todas las personas que se dedican a crear, que están escribiendo, siempre tienen unas historias bastante trágicas, porque a no ser que sean millonarios y hayan nacido millonarios, sus esfuerzos para poder subsistir hasta alcanzar una mínima capacidad de supervivencia con lo que hacen, tienen unas vidas bien complicadas. Y es lo que dice Irene Vallejo: ganaba lo justo para sobrevivir. Mi familia, las personas que estaban a mi lado, me preguntaban cuándo iba a buscar trabajo de verdad. Entonces, como que el rol del escritor, del filósofo, todas las personas que escriben, pues este rato estaría casi que siendo un ejercicio de ser un anticuario, ser una persona que no tiene mucho sentido en el mundo. Entonces, si el libro va a sobrevivir, ¿crees que van a sobrevivir los escritores? Tienen que sobrevivir los escritores. Creo que se puede como, o sea, creo que en general pasa a todas las artes, que es como, no es un trabajo de verdad, lo que la gente cree y la sociedad le ve. Cuando sigue siendo un esfuerzo, sigue siendo un trabajo, sigue siendo un oficio, todos los días sentarte y escribir y pensar y darle las vueltas y crear, porque no es como que la gente, los escritores o las escritoras se sientan de la nada y escriben en 3 minutos una novela. Y no todos pueden escribir. Y no todos pueden escribir, es un oficio, porque no es solamente un trabajo, sino es un oficio, es de hacerle todos los días hasta que salga. Que salga bien. Bueno, entonces, si mantenemos la fe en el libro, en lo humano, noticias que ponen en riesgo a la humanidad, esta semana no ha estado tan mal. Parecería que algo de esperanza hay, aunque Elon Musk procure colonizar otros planetas antes que preocuparse de la contaminación de este. Pero bueno, con esto doy paso al programa señalando efectivamente que en Mundana un compromiso un poco kamikaze ha sido ese: darle la prioridad al medio escrito, ¿sí? Y por eso la revista, en un tiempo que parecería que eso es un acto de resistencia. Así que bueno, con eso, noticias que ponen en riesgo a la humanidad se acaba y empezamos con el segmento de la Noé. Bueno, empezamos con la sección de algoritmo mundano, y algo que siempre quise hablar con Avero desde que le conocí era justamente este tema con el que conocí a Mundana en el speed dating, que había la pregunta de libro o película. Y yo siempre debatía libro, obviamente libro, y me debatía en contra de esa película. Y yo trataba de no sulfurarme porque era un debate amigable, pero quiero escuchar tu opinión desde el experto. Yo diría que siempre libro, pero son formatos diferentes. Creo que con la película puedes llegar a muchísima más gente que con el libro, pero a mí me gusta más el libro. Y creo que además hacer como pasar y cambiar de formato, hacer una adaptación de un libro a una película, pienso que en casi todos los casos pierde la esencia. Pierde las ganas, pierde así como un montón de cosas, pierdes en el personaje, porque es como tienes una idea del personaje, tienes una idea de a qué suena, a cómo huelen las cosas, un millón de cosas. Y al rato de un rato te das cuenta que se ven diferente, que hablan diferente, que tienen un idioma diferente, que ni no leíste el libro, no se parecen, tienen otros modos, otras formas de decir las cosas. Entonces, esa parte puede ser un poco complicada, porque además en el libro pues, tienes chance de interpretar e imaginarte las cosas. Exactamente cómo están diciendo según lo que vos estás leyendo. Pienso en el perfume que hablamos hace un rato, es cuando vos vas leyendo la primera parte del perfume y tienes todos los olores ahí. Carlos dice, cómo a vos te huele un mercado, que seguramente no es lo mismo que si alguien lee no sé, en Colombia, cómo huele un mercado, o cómo huele un mercado en Canadá. Exacto, yo creo que justamente lo que decía Diego de el momento en que mandas una nota de voz, o sea, el mensaje es como que clarísimo, y es la belleza de leer, es como que tú puedes crear tus personajes, darles una cara, darles el color de cabello,
Y yo creo que muchas veces algo en lo que cae el cine es en llegar a comercializar, justo lo que decías del perfume, el personaje principal tenía que ser una persona físicamente no agradable, algo que en el perfume, justamente para llamar la atención, le hicieron más guapísimo. Entonces, el cine está como que tal vez por la idea de ser un producto que se venda a mayores cantidades, está tal vez importando la historia. O sea, yo creo que no necesariamente funcionan las adaptaciones. Creo que la única adaptación que me parece así maravillosa, pero ojo, yo no soy muy fan de ver las adaptaciones porque me frustro, me complico, me muero de iras, porque me acabo la mitad, me quiero seguir viendo, me muero de iras porque no se parece el uno a lo que en mi cabeza estaba hablando, o sea, como... Es así como Bien, que ven. es que además yo no veo en doblaje, no me gusta que no me coinciden las voces con cómo se mueve la boca. Toca la vista, bueno. No puedo con eso, exacto. Entonces, yo necesito ver en el idioma que es, pero además yo no leí en ese idioma. De hecho, yo leí el libro en español. Entonces, hay cosas que me sé del libro en español y de pronto me hablan en inglés o me hablan en alemán. Y es como, ¿qué está pasando acá? Me complica un montón. Yo evito ver adaptaciones. De las pocas adaptaciones así magníficas es en la de Ensayo sobre la ceguera, que siento que logra recoger absolutamente todas las cosas que van pasando, la esencia en el libro. Creo que los personajes se parecen, así son muy, muy fieles al libro, los diálogos son tal cual el libro, y se va reproduciendo la historia sin cambios reales. Que si piensas, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, pese a que los diálogos son los mismos, los personajes se ven como deberían verse, cuando sacan la película no le hacen igual a como sale el libro originalmente. Le hacen un cambio, porque además cuando el libro es pasado de... No me acuerdo en dónde está escrito originalmente, que donde viene ese dato, pero cuando publican el libro en Estados Unidos les hacen quitar el último capítulo, porque consideraban que no iba a llegar a los públicos, porque el libro tiene un final que termina siendo denso y oscuro, de nuevo así como regresándose toda la maldad, y eso no vende. Claro, pero, o sea, ahí me quedan a mí dos preguntas que tal vez para hacer bailar el algoritmo mundano. Walter Benjamin dice que toda traducción es casi otro libro en sí mismo, porque al final, sí, pasarle a otro código de interpretación de lo que los humanos pensamos, de hecho palabra, ya definitivamente cambia un montón las cosas, y eso creo que es importante que nos des un comentario. Pero lo otro también, cuando vos decías, son como diferentes formatos. Cuando vos te pones a pensar, no sé si me pasa, porque con lo bello es bello y te provoca esa sensación de satisfacción. Pero con lo feo, por ejemplo, vos no puedes, o sea, en el cine no puedes recrear esas sensaciones de repulsión que puedes sentir en el libro. Así las cosas feas, las cosas repulsivas, tal vez leyéndolas son mucho más repulsivas por esta idea de estetizar muchísimo, ¿no? Y esto que vos decías del perfume, de que necesariamente lo visual tiene que ser atractivo incluso para mostrarse feo. Yo creo que la traducción sí le hace otro libro, porque pienso, por ejemplo, el rato que traduces Kawabata o Mishima al español, que al pasarle y hacer que se logre entender, porque además el contexto es diferente. No solamente adaptas las palabras y las oraciones y las frases, sino tienes que adaptar un contexto para que tenga sentido. Porque si el libro va a ser publicado en Latinoamérica, vas a tener que utilizar cierto tipo de palabras que si utilizaras en España no funcionará. Entonces, es volver a escribir el libro. Cogió el sartén, sería complicado. Exacto. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Y en qué forma? Entonces, si no le mueves al libro y no le mueves al lenguaje de la forma correcta, el libro no tiene sentido en ciertos países. Entonces, sí, yo sí creo que es básicamente escribirle de nuevo, crearle de nuevo, pese a que tienes una base súper clara de dónde sale. Y lo otro, por ejemplo, en el tema de lo del perfume, yo creo que al principio de la película del perfume sí logra representar, no perfecto, pero muchísimo el tema de los olores. Punto, final y se acaba. Pero nos estamos volviendo entonces unos viejos conservadores cuando nos rehusamos a toda la incorporación de la técnica para reproducir ciertas cosas. Porque, por ejemplo, ahora con el cine 3D, 4D, 5D, 10.000K, cada vez te van movimiento, olores, que ni sé qué, que... Esto me parece fracasísimo. Si repitieras esto en el perfume, o sea, y cómo verías esa película sería otra cosa. Es porque tienes en verdad todos los olores. Y la experiencia sería como otra cosa totalmente diferente. Pero lo que yo digo es, no les podemos juzgar y medirles con la misma regla.
Pese a que a mí me complica, o sea, si yo pienso en la insoportable vida del ser, que no me la puedo ni siquiera acabar de ver porque me parece muy terrible cómo manejan los diálogos, pero porque además los personajes en mi cabeza, cuando yo he leído, tienen otras caras, que no se parecen en absolutamente nada a los personajes que utilizaron para la película. O sea, yo siempre me pongo a pensar, porque el otro día leí una partecita, una biografía de Nietzsche, y decían, o sea, que él estaba loco por la música. Y yo decía, bueno, o sea, sí, a mí la música me apasiona y todo lo que quieras, pero para mí la música es cotidiana, la música está permanentemente en mi vida. Llego al trabajo, pongo música y estoy todo el día ahí. Salgo, cojo el bus y estoy con música. En la época de Nietzsche, la música solo podías escuchar en un teatro. Entonces era un acontecimiento y espectar eso, digo, o sea, es como maravilloso. Y sí me pongo a pensar justamente frente a esta intención de replicar lo real, frente a la posibilidad de experimentar en tu propia imaginación, sí, en tu propia carne imaginativa, lo que quieren decir los autores me parece mucho más, o sea, ¿cómo diré? Te genera muchísimo más vínculo creativo. O sea, no es solamente el espectador. Cuando vos lees filosofía, y eso es lo bueno de los libros de filosofía, que no los puedes llevar al cine, es que vos te conectas y no solamente estás leyendo e interpretando, sino de una u otra manera también estás creando y recreando eso que ves. Y sí me preocupa un poco con las expresiones artísticas o con la parte más poética de la creación humana, que se procura llevarle mucho a la parte visual y a la parte sensorial más que a la parte de lo sublime. No sé si podríamos decir algo que se siente más allá de los sentidos. O sea, lo que dices un poco me suena a esta discusión que he tenido muchas veces con mamás o papás como vos, Schiffer. Soy viejo, disculpe. Es el tema de los juguetes de los babas. Si les compras a los babas juguetes con pilas, funcionan con pilas, o juguetes que funcionan con imaginación. No sabía que era un dilema de los padres de mi vida. No, la mayoría de padres y madres les compran juguetes con pilas. A mí no me gustan los juguetes con pilas porque además suenan. Y el sonido de los juguetes es terrible. Pero además yo pienso que el juguete con imaginación... Momento de las confesiones mundanas. Si vos tienes una cosa que no suena y aplastas los botones y vos mismo te inventas los sonidos y vos le vas haciendo que cambie un millón de cosas más, tienes más chance. Entonces, para mí también el libro te permite mayores expresiones y mayores formas de entender. Y en cambio, si tienes la película, es solamente una forma en la que te imaginas, no tienes más chance de imaginarte nada hecho. Es tal cual y listo. Pero no sería, perdón, que pregunte y opine, bueno, así es los diálogos mundanos, pero como estas pastillas rojas y azules de Matrix, porque... Claro, lo uno y lo otro serían como dos cosas diferentes. Por un lado, la experiencia, que es lo más sensible, y lo otro más una cuestión de vivencia, donde vas, pasa y ya está. Pero, ¿hasta qué punto el mundo en el que estamos viviendo nos está expropiando las experiencias simplemente para hacernos atragantar de vivencias que finalmente pasan? O sea, ¿cuántas películas te han dejado una cosa o cuántas de estas experiencias, estas vivencias culturales que tenemos ahora nos han dejado así una sensación brutal en el corazón como nuestros primeros libros, las primeras cosas? Tal vez eso a mí me preocupa o trato de darle prioridad a esa sensación que me quedó muchísimo en el corazón y que me marca toda la vida. ¿Cuál fue la última película que te hizo sentir? Chuta, así como El planeta de los simios. En esta discusión siempre de estar pensando lo humano, lo poshumano, es una cosa bien interesante, o sea, como la posibilidad de que un mundo post-apocalíptico no sea... Sí. Te haya inspirado, así que te llenó el corazón y dijiste como que sí. Uy, El laberinto del fauno. Esta, por ejemplo, me parece maravillosa. Sí. El laberinto del fauno me encanta y... No tanto, creo. No sé si tiene más de... No. Bueno, millennials contra generación Z, generación alfa. Somos viejos. Confesiones mundanas 2. O sea, para ti tiene más de 10 años, ese es mi punto. O sea, una de los últimos 5 al menos. No sé, ya hace un poco tiempo después de leer uno de los libros de Byung-Chul Han, también dejé de consumir muchísimas películas, muchísimas series sobre todo, entonces no tengo... una que me gusta es La peor persona del mundo. Es una película, sí, muy linda de una man con muchísimos problemas mentales y amorosos. Sí, pero muy, muy sublime, les recomiendo. Sí, fue nominada al Oscar y todo, maravillosa. La peor persona del mundo. Esa, tal vez de las novedades editoriales. Recomendaciones mundanas, sí. ¿Y tú, Vero? Una que te espantó así como El planeta de los simios y otra que te haya llenado el corazón. Pues que no tengo cosas muy nuevas. Los últimos años he visto principalmente cine infantil. Sí.
Pero intensamente, por ejemplo, de infantil es muy profunda. Intensamente es muy profunda. Bueno, sí, a Martín que está en cabina, a Dada y a nuestro pequeño invitado, que no decimos los nombres por reservar la privacidad de los niños que nos acompañan. Pero gracias a todos y todas que escuchan desde la semana pasada Diálogos Mundanos, a la Universidad de Cuenca y a la Facultad de Filosofía por prestarnos tan generosa y prestamente este espacio para grabar Diálogos Mundanos, y a toda la gente que poquito a poquito va haciendo que esta comunidad de filosofía mundana, de democratizar la filosofía, vaya creciendo. Mil gracias. No se olviden de seguirnos, revistamundana.es, un artículo diario, es el esfuerzo de un montón de creativos, y la próxima revista que sale en el mes de julio será justamente sobre el problema de la filosofía y la literatura, así que les animamos a estar pendientes y mientras tanto a leer Mundana y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias a todos, a la Vero, a la Noé, y Nos vemos en el siguiente. nos vemos el próximo.